Según el Código Civil, la patria potestad comprende el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad. Este concepto ha ido cambiando porque ahora, con el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 105, se dice que además de esto también están no solamente los derechos que tienen los padres sobre los hijos no emancipados, sino las obligaciones que los padres tienen con respecto a sus hijos. Quisimos ir un poco más allá y preguntarle a la ciudadanía, ¿cuándo cree usted que la patria potestad debe ser revisada? ¿Y en qué casos hasta interpelada? Yo creo que en caso de que una madre no sea responsable con sus hijos o con sus hijos, cuando no le pueda dar una buena educación, una buena alimentación. Yo sé que la madre es el pilar fundamental de un hijo, pero muchas de las veces las madres no sabemos qué hacer con nuestros hijos y yo creo que en ese caso debería ser la patria potestad compartida o entregar al padre si en el caso una madre no se siente en las posibilidades tanto físicas, económicas y psicológicas de criar a un hijo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre aquí en Al Mediodía, un programa hecho para y por usted, por supuesto, porque siempre tenemos su participación. Vane, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? 12 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos. Este es Al Mediodía. Gracias al contacto también desde otras latitudes. Saludamos en este momento a nuestros compatriotas que están en España, en Italia, en el viejo continente, en Estados Unidos, porque para ellos también es este programa. Por supuesto que sí, y hoy, como siempre, dedicado a todos ustedes del programa La Patria Potestad, un tema inmensamente vigente por todo lo que está pasando coyunturalmente, Vanessa. Así es, estaremos hablando de los derechos y obligaciones que tienen los padres de familia, no solo las mamás, no solo los papás, sino ellos en conjunto por el bien de sus hijos. Así que preste mucha atención porque hay términos legales que tal vez algunos desconocemos. Derechos y obligaciones, sobre todo se trata de eso. Es decir, si es que la ley le confiere a usted la posibilidad de cuidar a sus hijos, bueno, ahí está el derecho, pero también tendrá algunas obligaciones de las cuales hablaremos de aquí y de lo que por supuesto también en la Asamblea Nacional se ha discutido. Y también queremos conocer si es que la patria potestad es lo mismo que la tenencia compartida, son términos similares, son distintos, ¿qué implica cada uno de ellos? Este programa es para despejar todas esas inquietudes. Las líneas de entonces se abrirán a ustedes después de este primer reportaje en el que entenderemos el concepto de patria potestad, qué es lo que significa, hasta dónde llega, cuáles son sus alcances. Empecemos con eso entonces, bienvenidas, bienvenidos, esto es Al Mediodía. Según el Código Civil, la patria potestad comprende el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad. Así lo explica el doctor Eduardo Franco Lor. Este concepto ha ido cambiando porque ahora, con el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 105, se dice que además de esto también están no solamente los derechos que tienen los padres sobre los hijos no emancipados, sino las obligaciones que los padres tienen con respecto a sus hijos, obligaciones de cuidarlos, de mantenerlos, de prodigarles salud, educación, etcétera, porque todo esto tiene que ver con el interés superior del niño, de la niña y del adolescente. Por derecho, la patria potestad se ejerce de forma conjunta por ambos progenitores, independientemente si se divorcian o no. Sin embargo, hay ciertas causales que establece el Código de la Niñez y Adolescencia, donde se determina la suspensión de la patria potestad. Una de estas causales es la ausencia injustificada de uno de los progenitores por más de 6 meses. También el maltrato, cuando hay maltrato al hijo o a la hija de una parte grave, entonces el juez valora esto y le suspende la patria potestad a la madre o al padre. También la privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria. Si alguien asesina al padre o la madre y es sentenciado, entonces obviamente mediante sentencia condenatoria pierde la patria potestad. Si el menor queda huérfano o ambos padres no están en condiciones para cuidarlo, un familiar puede pedir la patria potestad. Pide esa persona, la tía, pide al juez que se le otorgue la patria potestad, es decir, el conjunto de derechos y obligaciones, pero siempre tiene que ser el juez el que va a resolver. Haciendo una
recapitulación entonces, patria potestad son los deberes que la ley reconoce a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, o cuando se requiere a terceras personas mientras que estos menores sean menores de edad o estén incapacitados, con el objetivo de permitir el cumplimiento a aquellos de los deberes que tienen de sostenimiento y educación de tales hijos. Vamos a ampliar este y otros conceptos en esta hora de programa, todos invitados a participar, y también damos la bienvenida a nuestro experto del día. Él es Rubén Aguirre, doctor en leyes. Con él estaremos conversando en unos minutitos, porque antes queremos receptar, por supuesto, sus inquietudes. Claro que sí, los principales invitados, como siempre lo decimos, son ustedes. 3970-822 o 3970-813 son las líneas desde este momento habilitadas para que usted pueda comunicarse con nosotros. Si prefiere, también puede escribirnos con el hashtag o numeral al mediodía a través de Twitter. Nosotros aquí le haremos llegar pues al especialista cualquier inquietud que usted tenga. Vale, iniciamos la conversación y yo creo que lo primordial, ¿no? Entender el contexto y qué significa la patria potestad. Hablabas de un tema de cuidarles a los hijos, pero con derechos y obligaciones. ¿Hasta qué edad? Yo leía también hasta los 12. ¿Es hasta los 18, es decir, hasta la mayoría de edad? A ver, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Primero es importante aclarar qué es la patria potestad. Eso. Y el Código Civil tiene un concepto muy claro. El Código Civil dice es el conjunto de derechos que tienen los padres sobre los hijos no emancipados. ¿Qué son los hijos no emancipados? Son aquellos hijos que todavía están dentro del hogar, que no han salido fuera del hogar, es decir, los derechos que tienen los padres de decidir sobre la vida de los hijos. Ejemplo, educación, ¿no es cierto? Generalmente, y la ley también establece que la patria potestad la tendrá en caso de divorcio el progenitor que se quede con los menores. Por algo muy simple. No suena lógico, ¿no es cierto?, que si la madre se queda con los menores, sea el padre que decida en qué colegio van a estudiar. Porque quizás el padre, simplemente por fastidiar a la madre, decide ponerle en un colegio de Cumbayá cuando la señora vive en Sangolquí, ¿no es cierto? Entonces, quien debe decidir en dónde debe estudiar es quien está con los menores. Pero Eso es patria potestad. Si va a viajar... ¿Hay diferencia con tenencia? ¿Perdón? ¿Hay alguna Por supuesto, diferencia la con tenencia es quien tiene al menor, ¿no es cierto? La tenencia es quien tiene al menor. Es decir, el juez puede incluso quitar la tenencia a la madre o al padre siempre y cuando el menor esté en situación de riesgo. ¿Cuándo es situación de riesgo? Cuando la madre tiene una vida... más que la madre se casa con una persona que tiende a tener relaciones con los menores de edad, ¿no es cierto? Entonces el menor está en situación de riesgo. O quizás el otro progenitor demuestra que el menor, pese a tener 5 años, es quien cuida a su hermanito de 2 años y quien incluso le cocina. Está en situación de riesgo, claro, una de esas se le incendia la cocina, se riega el agua hirviendo, qué sé yo. Entonces la tenencia es tener al menor, protegerlo bajo su cuidado. Dentro de la tenencia, indudablemente, va acompañado de la patria potestad, que es los derechos que tiene el padre sobre el hijo no emancipado. Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones, pero más que obligaciones son los derechos, porque las obligaciones también le estipula la ley. Yo no puedo tener la tenencia, pero sí tengo la obligación de pasar alimentos. Ya. Por ejemplo. Yo no puedo tener la patria potestad, pero sí tengo la obligación de pasar alimentos, ¿no es cierto? Entonces, es el derecho que tiene el padre sobre el hijo. Educación, vestido, ¿no es cierto? ¿Y por qué dice no emancipados? Porque los no emancipados son aquellos que todavía viven en el hogar. Cuando ya están fuera del hogar, han cumplido la mayoría de edad o ya trabajan, viven solo, indudablemente ya están emancipados. Entonces, usted ya no podría decidir qué se viste, dónde va a estudiar, porque él ya tiene mayoría de edad y está fuera del hogar. Pero si incluso está dentro del hogar, la ley dice que así sean mayores de edad, a ellos se les llamará hijos de familia. Y la patria potestad usted todavía la tendrá. Ejemplo, su hijo es mayor de edad, pero estudia en la universidad que el padre decidió que estudie, que los padres decidieron que estudie. ¿No es cierto? Quizás los hijos querían la San Francisco, me invento, pero la situación económica del hogar me da para que estudien en otra universidad. Entonces, ¿quién decide dónde estudia el hijo? Los padres. Ese es el derecho que tienen los padres sobre los hijos y eso se llama patria potestad. Dentro de uno de los derechos, otro derecho será, por ejemplo, los viajes, los permisos, las autorizaciones. Eso en sí es la patria potestad. Perfecto. Cuando el hijo, no importa la edad, es decir, si sale a los 15 años de su casa porque tuvo la ley dice no emancipados y sin importar la edad. Estamos hablando que si un hijo tiene 20 años, todavía no ha sido emancipado, ¿no es cierto? Claro. Es decir, ¿quién tiene todavía los derechos sobre ese hijo? Los padres. ¿Quiénes decidirán? Si se emancipa antes, o sea, a los 14, 15, encontró un trabajo y decidió salir, no se sentía cómodo. Exacto, y la emancipación significa salir, es decir, ya puede valerse por sí solo. En nuestro país hay muchos menores que ya son emancipados, que trabajan, es más, que han venido a ser cabeza de familia. Claro.
que ayudan más bien a los hijos, a los padres, en vez de los padres ayudarles a ellos, ¿no es cierto? La ley dice hijos no emancipados. Perfecto. Ok, clarísimo. Le damos la bienvenida a nuestra primera llamada. Muchas gracias, Fausto, desde Quito. Buenas tardes. Muchas gracias, Pierre. La verdad, yo les felicito por la programación. Estoy llamándole de celular. Se me acaba el tiempo. Yo quería que me pueden orientar a través de este medio. Hace 10 años yo llegué a mi casa y encontré a mi pareja con otra persona. A raíz de eso nos separamos. Ella se llevó a mi hija pequeña y he luchado, he buscado por todos los medios de que me le deje ver a mi hija en el sentido de padre responsable, porque ella no tiene nada que ver en los problemas de los mayores. Yo quisiera saber qué puedo hacer. Ya son 10 años de búsqueda. Tal vez la mamá me esté escuchando. Se llama Alexandra Galeas, es de Guaranda. Quisiera que por favor me deje verle a la niña. Yo siempre he querido verla, apoyarla. Ya pasó las cosas entre los dos. Quisiera saber cómo se puede mediar, cómo le puedo quitar a ella. Gracias, Fausto. Le agradecemos por su inquietud. A ver. No es exactamente el mismo tema, No es pero... pero igual, es un tema sobre menores. Esto más bien es un derecho a las visitas, ¿no es cierto? Este derecho es compartido. ¿Por qué compartido? Porque tanto el padre tiene derecho a visitar al hijo, como el hijo tiene derecho a ser visitado por el padre o por la madre. Entonces ese es un derecho compartido. Menor y padre o madre tienen derecho a las visitas. Esto puede solicitar al juez de la niñez y adolescencia, solicita las visitas del menor y el juez otorgará las visitas acorde a la situación del menor, es decir, que no le fastidien horas de estudios, que no le establezca ningún problema, y también a la situación del padre, porque hay padres que trabajan de 8 a 5 de la tarde y podrán visitarlo quizás a partir de esa hora o los fines de semana. Si es que la madre no cumple las visitas, a veces sucede eso, ¿no es cierto? Hay madres que guardan mucho rencor o simplemente no les quieren dejar ver al padre, pese a que puede ser responsable y cumpla sus obligaciones. La ley establece que se le puede pedir a la madre incluso bajo prevenciones de ley. Es decir, el juez puede ordenar la intervención de la fuerza pública, va policía especializada, toma al menor a que el padre cumpla con las visitas. E incluso, si es que persiste en este tema, podría ser esa una de las causales de pérdida de tenencia del menor. No cumplir con las visitas de lado con la a ley, lado. claro, porque a la larga usted está violando un derecho del menor. Claro. ¿Cuál es el derecho del menor? El poder ser visitado por su padre. Recuerden que los derechos del menor es derecho a ser amado. Y derecho a ser amado por ambos cónyuges, no solo por la madre o no solo por el padre. Ahora, indudablemente, esto no quiere decir que si el padre no cumple las obligaciones, la madre no pueda demandar que cumpla, pero no es la madre quien decide castigar al padre. Hoy no le ves porque no me pagaste, ¿no es cierto? No, si es que no paga, ella tiene que actuar en derecho. Podrá solicitar incluso el apremio personal del alimentante por no pagar, pero no puede prohibir las visitas. Incluso es tan grande, llamémoslo así, este derecho, que si el menor podría estar en riesgo, la ley puede otorgarle las visitas al padre con la intervención de un policía, de una persona que esté vigilando. ¿Cuándo podría estar en riesgo? Vamos a hacer de cuenta que el padre tuvo al menor y se fue del país. Entonces lograron recuperarlo, ¿no es cierto? Pero el padre no puede dejar de ver al hijo y el hijo no puede privarse de ver al padre. Podrán visitarlo e indudablemente estará una persona de la policía especializada vigilantes de que no vuelva a suceder este hecho. Pero las visitas es un tema sagrado, que pueden ser obligados a cumplir aquel progenitor que no esté dando cumplimiento a dichas visitas. Perfecto, esperamos que Fausto haya escuchado nuestra respuesta. Vamos a darle paso en este momento a Ivonne, que también llama desde la capital. Ivonne, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Le escuchamos. Les felicito por su programa primero. Gracias. Pero yo tengo un tema. Mi hija a los 14 años tomó la decisión de irse con el papá. El juez le entregó la tenencia al papá, yo paso pensión de alimentos, pero el papá no la manda a las visitas. Ella tiene la obligación de venir a las visitas los viernes. Entonces yo ahorita no la veo a ella 6 meses. Perfecto, Ivonne, muchísimas gracias. Creo que es una situación similar, Es ¿no? similar, Hacer es la misma exactamente acción. igual. A ver, los menores de edad, cuando son púberes, pueden decidir, las mujeres siempre son más adelantadas que los hombres, entonces las mujeres a los 12 años, los hombres a los 14, pueden decidir con cuál de los progenitores quedarse. ¿Hay una figura legal para eso? Sí, en la El ley Código de la establece, sí, el Niñez. Código de la Niñez y Ellos Adolescencia. deciden a Claro, tal edad, ellos me quiero ir deciden, donde mi papá pero o mi siempre y mamá. cuando sean púberes. Ellos deciden con cuál de los padres quedarse, ¿no es cierto? Con la madre o con el padre. Siempre y cuando sea beneficioso para el menor. Porque imagínense, el padre alcohólico
el joven tiene grado de alcoholismo, entonces ¿con quién creen que va a decidir quedarse? Quizás Claro, con el padre porque va a ser su conveniencia, compañero ¿no? de copas, ¿no es Claro. cierto? Entonces el juez autoriza que el menor decida siempre y cuando sea en su beneficio, ¿no es cierto? En el caso que nos pone la amiga televidente, quiere decir que el juez vio que era prudente, que no le afectaba al menor, a la menor y le mandó con el padre. Si es que no cumple las visitas, la madre puede, al igual que en el ejemplo que di, solicitar que las cumpla bajo prevenciones de ley. Esto en las unidades familiares. Claro, en el mismo juez que decidió con qué cónyuge quedarse el menor, y es más, le han dado las visitas, ella pide que bajo prevenciones de ley le den las visitas. Y si el padre no cumple, podría ir con la fuerza pública, ¿no es cierto? Si es que es porque le deja en la casa y quizás el padre le dice, no, pues es que yo le mando a mi hija y ella nos llega, ¿qué culpa tengo yo? No hay problema, se puede solicitar que las visitas se cumplan en otro sitio, ¿no es cierto? Es decir, que la madre acuda a la casa del padre a retirar al menor o que incluso el menor sea entregado en las oficinas técnicas del juzgado de la niñez. Entonces ahí le entrega al menor, la ve el tiempo que el juez haya decidido y luego devuelve al menor a la casa donde está viviendo. Doctor, ¿y si la menor de edad no quiere ver a su mamá, dado que sea el caso? Puede solicitar ayuda técnica. Y le digo porque muchas veces los menores de edad son lavados del cerebro. ¿Por qué? O la mamá que está con el menor o el papá que está con el menor le lava el cerebro, ¿no es cierto? Nos dejó por otra o nos dejó por otro, Una ¿no es cierto? continua manipulación. No vale la pena, es mala, no te quiere, te odia. Entonces, claro, el menor va alimentando ese odio. Entonces, ¿qué se solicita? A una persona, un psicólogo, un psiquiatra experto en estos temas que tienen los juzgados de la niñez y adolescencia. Entonces, usted pide una ayuda técnica y el psicólogo va a ir tratándole al menor para hacerle ver que el padre o la madre que no está con ellos también le ama y que quiere verle y que siempre está preocupado por él. Entonces, incluso el psicólogo puede determinar si el otro cónyuge efectivamente le está haciendo ese daño psicológico y esa también podría ser una causa para pérdida de tenencia. Porque recuerden que no es padre el que le lava el cerebro al hijo para odiarle al otro padre, ¿no es cierto? A la madre. O viceversa, la madre al padre. Entonces, siempre existe ayuda técnica ordenada en la ley para evitar este tipo de agresión al menor, porque esto es una agresión a la mente del menor. ¿Se requiere abogado rápidamente para darle paso a la siguiente Indudable, llamada? se le quiere abogado, sin embargo, pueden ir a cualquier profesional de derecho que se sientan cómodos o a los abogados públicos que no tienen costo alguno. Y si no pueden, la ley les autoriza incluso a hacer directamente, ¿no es cierto? Ellos mismos pueden solicitar ayuda técnica. Yo recomiendo siempre la intervención de un profesional. No es lo mismo el que sabe que el que va preguntando, ¿no es cierto? Quizás el que sabe va a conseguir eso en 2 semanas, un mes. El que no sabe probablemente se demore 2 años. Perfecto. Saludamos a Gladys Herrera, que también llama desde la capital. ¿Cómo está? Le escuchamos. Buenos días. Felicitándole por el programa, muy interesante. Verá, yo le quiero preguntar al señor abogado que hasta qué punto nosotros como abuelos tenemos derecho a la patria potestad de mi nieto. El caso fue así. Mi hijo tuvo un niño con una chica y él viajó. Nosotros como padres no habíamos sabido del embarazo de la chica, pero cuando nos enteramos la chica ya estaba de unos 7 o 8 meses. Entonces, a partir de ese entonces nosotros nos hicimos cargo. Ya dio a luz y le teníamos viviendo aquí, pero a ella no le gustó el modo de vida de nosotros y se fue abandonando al niño, a mi nieto, como 15 días. Luego regresó y le llevó. Entonces, como nosotros nos damos cuenta que ella era la mamá, le mandamos. Entonces, después llegamos a un acuerdo verbal de que ella me dejaba verle porque mi hijo le mandaba el dinero del exterior para que le mantenga al niño. Le íbamos a traer fines de semana, sí, hasta cuando él cumplió 5 años. A los 5 años ella decide llevarle al guagua al oriente y le deja con un hermano allá al oriente. Yo le quería dar para la escuela y de ver que no me llamaba, entonces yo me acerco y me pongo a preguntar y por un primito me entero de que mi nieto ha estado llorando y ella le ha dejado, se ha escondido y le ha dejado abandonando a mi nieto. Entonces yo le hice la denuncia en la Junta de la Adolescencia ahí en Sangolquí, porque ella vivía ahí. Entonces seguimos el trámite y todo eso. Entonces el juez en ese entonces nos dio a nosotros la tenencia del bebé e inclusive le trató el psicólogo, que también dio un diagnóstico que el niño no podía estar con la madre porque ella lo abandonó. Se presentaban los problemas. Mire, mi problema ahorita es porque nosotros hasta qué punto podríamos decir que tenemos, porque nosotros le tenemos a mi nieto desde el 2013.
ella no le venía ni a ver hasta hace un año que ella nuevamente se presentó y que le mande al niño, y yo le mando porque estoy consciente que ella es la mamá. Entonces yo le mando, pero en cambio mi hijo, claro que le manda así para la manutención, pero el niño vive conmigo. Entonces yo veo la escuela, yo veo todo, y entonces a mí me interesa mucho saber hasta qué punto nosotros podemos decidir por mi nieto, dónde va a estar mejor, porque él vino donde nosotros ya vino a los 7 años ya. Gracias, Gladys. Y ahorita tiene 10 años el niño. Perfecto, entonces, Gladys. para mí es bastante... tengo curiosidad de saber. Muchas ¿Ella gracias. paga pensión alimenticia? ¿La señora le paga alguna pensión alimenticia? No, nada, porque ella nunca le ha dado nada, más bien mi hijo, siempre, no porque sea mi hijo, nosotros somos unos padres responsables, somos abuelos, yo tengo 5 hijos, y todos mis hijos, ya acepto del último, son profesionales, y entonces nosotros conscientes de la ley hemos dado, inclusive le hicimos reconocer y todo, pero ella no, ella ha tenido inclusive antecedentes. Nosotros no habíamos sabido que ella ha tenido un niño antes y ella lo abandonó, y lo mismo quiso hacer con mi nieto, pero Gladys, nosotros no le dejamos. Gladys, muchísimas gracias. Doctor, está claro el tema, ¿no? Sí, quiere decir que los abuelos tienen la tenencia, entonces al tener la tenencia ellos tienen la decisión sobre el menor. Ya. Indudablemente la patria potestad la están ejerciendo ellos. ¿Por qué? Porque ellos deciden en qué escuela va, cómo se viste, todo el tema, ¿no es cierto? Pero ya para salir del país, por ejemplo, necesitarán la autorización de salida de la madre. Entonces, podrían solicitar la patria potestad porque ellos son los que están decidiendo. Además, aparentemente la madre ni siquiera le pasa alimentos. Claro. Eventualmente ellos podrían solicitarle al juez la patria potestad. Sin embargo de ello, yo debo advertir que los abuelitos están ejerciendo la patria potestad. Sin que un juez les haya dado la patria potestad, están ejerciendo, porque ellos son los que deciden todo sobre el menor. Quizás lo único que no podrán decidir sin autorización de la madre es la salida del país. Porque cuando pierden la patria potestad, incluso la persona que tiene la patria potestad podrá sacarlo del país sin necesidad de la autorización del otro cónyuge. Pero en los demás casos, los abuelos están ejerciendo la patria potestad porque es el conjunto de derechos. Ahora, si quieren esta patria potestad que un juez les otorgue, pueden demandar dicha patria potestad al juez, y el juez en resolución respectiva podrá dar la patria potestad. Ojo, la patria potestad, pese a perder la madre, si es que la perdiera, puede volverla a recuperar. Incluso la patria potestad puede renunciar en forma voluntaria y luego puede volverla a recuperar. Si mejora las condiciones. Claro, si mejora las condiciones o cambia su vida. A veces hay seres humanos que tienen vida licenciosa, ¿no es cierto? Dedicada. Entonces, si se determinó y perdió la patria potestad por ello y luego cambió, pues regresa. Si es que perdió la patria potestad porque estuvo preso y sale en libertad, puede nuevamente solicitar la patria potestad. En el caso de la señora, puede demandar la patria potestad. Sin embargo de ello, ella la está ejerciendo sin necesidad de que un juez la haya dado. ¿Por qué? Porque está con la tenencia del menor y decide todo sobre el menor. Exactamente. Le damos la bienvenida ahora a Marta, desde Puerto Viejo. Hola Marta, buenas tardes. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Mi pregunta es... Adelante. Para mi hija, o sea, es mi nieta. Mi hija trabaja, es ingeniera, y el papá de la niña es un guardia. Entonces él, como tiene otras tres niños más, entonces por eso no lo hemos demandado, porque nosotros estamos conscientes que a él no le alcanza el dinero. Pero sí, con mucho gusto, cuando él viene a ver a la niña, con gusto se la doy. Pero a veces él se le antoja de venir cuando él dice, voy a ir a ver a la niña y téngame la lista. Yo soy una persona que me duele mucho ver que ellos se hayan separado, que sufra. ¿Sí? Entonces hay muchas situaciones que a mí me duele porque él es un hombre bueno. Entonces hemos decidido no demandarlo porque yo sé que no le alcanza el dinero. Entonces, como nosotros, no es que tengo ni que me sobra, no. Estamos a lo justo y a la niña no le hace falta nada. Pero sí le hace falta el cariño del padre, pero él tiene que atenerse a una regla, decir, ¿qué día puede venirla a ver? Y ahí está la niña, no Marta, cuando a él se le da la gana. No sé, esa es mi inquietud, no sé qué me puede aconsejar usted. No sé si tiene una pregunta en concreto o si le es que le pueden restringir los horarios de visitas, ¿no? Indudablemente, las visitas, en el caso de la señora, son visitas acordadas. Es decir, no existe un juez que haya determinado las visitas, pero llegaron a un acuerdo. Si llegaron a un acuerdo,
Ambas partes tienen que decidir cuándo la va a visitar, el horario, y si él no está de acuerdo, pues tendrá que demandar las visitas y será un juez el que determine las horas y días de visita. Pero no van a recibirle el día y la hora que él quiera, Claro. porque esto es voluntario, es decir, las dos partes deben ponerse de acuerdo. Y en lo referente al que no pagó alimentos, me van a perdonar, pero yo creo que los padres somos los encargados de hacer respetar los derechos del niño. Y tenga o no tenga el padre que tuvo el hijo, tiene la obligación de pagar, así sea mínimo. Porque la madre es la que debe proteger a ese menor y debe hacer respetar sus derechos, dentro de ellos de los alimentos. Perfecto. La música nos indica que tenemos que hacer nuestra primera pausa, tal vez algunas conclusiones de este primer bloque. Fomentar el diálogo entre padres a pesar de que haya una distancia entre ellos mediada por el divorcio y por los problemas, pero también hacer el cumplimiento efectivo de la normativa ecuatoriana. Con eso regresamos después de esta pausa. Esto es Al Mediodía. Y media en punto de la tarde. Le agradecemos muchísimo siempre por su sintonía y por supuesto por su participación. Es la parte más importante de todo el programa. Estamos hablando hoy de la patria potestad. Usted sabe más o menos lo que significa. Nosotros decidimos salir a las calles y preguntarle a la gente si es que entendían el término y por supuesto todo lo que ello conlleva. Las respuestas quizás les asombren un poco. ¿Ha escuchado hablar de la patria potestad? ¿Qué entiende usted de la patria potestad? La patria potestad es nuestra patria bien querida, la patria que directamente donde nosotros nacimos, aquí en nuestro querido Ecuador. Sí. Hay que decir lo que es. Nosotros como seres humanos no podemos hacer daño a los niños, ni tampoco hacer daño a la esposa. Bueno, su nombre se podría prestar a confusiones, aunque la gran mayoría de gente tenía clara su idea y definición. ¿Usted sabe lo que significa la patria potestad? Es el derecho que tiene cualquiera de los padres en el caso de que estén divorciados para que tengan la custodia de los niños. La patria potestad es cuando en algún caso se divorcian y le entregan la potestad al padre de sus hijos. Pero quisimos ir un poco más allá y preguntarle a la ciudadanía ¿cuándo cree usted que la patria potestad debe ser revisada? ¿Y en qué casos hasta interpelada? Yo creo que en caso de que una madre no sea responsable con su hija o con sus hijos, cuando no le pueda dar una buena educación, una buena alimentación. Yo sé que la madre es el pilar fundamental de un hijo, pero muchas de las veces las madres no sabemos qué hacer con nuestros hijos y yo creo que en ese caso debería ser la patria potestad compartida o entregar al padre si en el caso una madre no se siente en las posibilidades tanto físicas, económicas y psicológicas de criar a un hijo. ¿Cuándo se debe quitar la patria potestad, creo usted? Cuando alguno de los dos, cualquiera sea papá o mamá, primero no tiene las condiciones ni económicas y segundo tampoco puede darle el tiempo que él requiere. Creo que casi siempre tiene que ir al lado materno, pero en caso de que cualquiera de las partes haya cometido el error, debería ser la parte que se le quita, ¿no? ¿En qué casos usted cree que se debe quitar la patria potestad? En el caso de que exista irresponsabilidad por parte del padre o la madre. ¿Qué tipo de responsabilidad cree usted que es lo suficientemente grande o grave como para quitarle definitivamente? Una irresponsabilidad grande, a mi juicio, sería el abandono completo por parte del padre o la madre, porque no todos los padres son malos ni todas las madres son buenas. La coincidencia entre todos es que siempre debe ser prioritario el bienestar de los niños y niñas. Los cuidados y su desarrollo integral debe estar a cargo de quien mejor le pueda proveer al niño de aquello. Un poquito salen los conceptos, ¿no? Muchísimas gracias a la participación ciudadana también, que es muy importante en este espacio. Estaba revisando un poco de las reformas que llegaron a la Asamblea Nacional respecto a la patria potestad y investigando un poco sobre el Código Civil. Hay un poco de cierto proteccionismo, dicen algunos entendidos en la materia, por entregarle el cuidado sobre todo a la madre. Las reformas que se encuentran en ese momento en la Asamblea, pues dicen algunas de ellas que se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que aquello no perjudique los derechos de
del hijo o de la hija, que si el niño tiene más de 12 años podría escoger, menos de 12 años, podría escoger si quiere vivir con el papá o la mamá, siempre y cuando las condiciones económicas y en general psicológicas de cualquiera de los dos esté apta para que se quede con el niño o niña. Bueno, actualmente el Código Civil y la ley establece esos hechos, ¿no es cierto? Yo creo que lo único que están haciendo quizás es perfeccionándolo o inteligenciándolo más, porque actualmente los menores púberes, las niñas a los 12 años, los varones a los 14, pueden decidir con qué progenitor quedarse, como le había dicho, siempre y cuando sea beneficioso. En lo referente al tema económico, si es que esa es la reforma que está haciendo la Asamblea, yo no creería que es correcto. Y le digo por qué. Porque si es que la madre está con los menores y no tiene los recursos económicos para mantener a los hijos, me parece del todo injusto que el padre se los pueda llevar. Cuando lo que debería hacer es, si es que la madre no tiene los recursos suficientes para mantener a los hijos, lo que debería hacer es mejorar la pensión alimenticia, capaz de que la madre pueda, si es que los hijos desean estar con ella y es una buena madre, pueda quedarse con ellos y ayudarles de mejor manera. No creo yo que la situación económica tenga mucho que ver con quién se queda con los menores, porque además el Código Civil asimismo establece que los alimentos que se deben dar a los hijos siempre es acorde a la condición social del alimentante. Entonces, si el alimentante recibe una remuneración de $20,000, me parecería injusto que la pensión alimenticia sea de 300, ¿no es cierto? Entonces, claro, como la situación económica de la madre por los $300 que recibe no le permite estar con los hijos, me los llevo a los hijos. No, lo que dice la ley es que él deberá pasar alimentos acorde a su situación social y económica. Si la situación social y económica es de $20,000, en el ejemplo que les puse, pues la pensión deberá ser mejorada. Con esto la madre no pasará pobrezas y no tendrá que deshacerse de los hijos, porque incluso el Código Civil establece que los hijos de toda edad deberían estar con la madre. ¿Por qué? Porque la ley supone que siempre la madre es quien les va a brindar más amor, más cariño. Ahora, indudable, si acuerdan entre los padres que quizás mejor cuidados van a estar con el padre, porque también hay ocasiones, debido a la actual situación, que muchas veces la madre no dispone del tiempo necesario. Ahora, por su trabajo, por su expertise, ella quizás hasta tiene más recursos que el hombre y el hombre ha pasado a ser quien cuida a los hijos. Claro. Si ese es el caso, indudable, se podrán poner de acuerdo. Claro, y eso debe estar en la ley. ¿No un poco el machismo eso, por ejemplo? No, en el ejemplo que le puse, no. Para criar y no, para nada, más bien ahora la situación económica es diferente, como le dije al final del tema. O sea, si es que la madre es la que más trabaja, por su profesión, por sus títulos, ¿no es cierto? Y es la que más remuneración tiene, claro, su preparación, no dispone quizás de todo el tiempo para estar con los hijos. Sabe que con el padre va a estar bien. Entonces, bueno, se ponen de acuerdo, el padre estará con los hijos y la madre podrá visitar con el tiempo que ella crea pertinente. Lo que pasa es que la situación social ha cambiado, ¿no es cierto? Ahora ya no es que el hombre es el que gana, no, las madres son extremadamente inteligentes, valiosas y ahora muchas veces reciben remuneraciones mucho más altas, pero quizás el momento de un divorcio, ese trabajo no les va a permitir cuidar a los hijos como sí los va a cuidar el padre que quizás no tiene una preparación tan grande o no tiene un empleo tan bueno. O del otro lado también hay padres amorosos, por supuesto, que desempeñan muy bien esta función, claro. Porque el padre no es solo un cajero automático, el padre es quien da amor, quien da cariño, quien da protección. Entonces, así se divorcian, el menor debe tener el amor del padre y de la madre. Vamos a darle paso a otra llamada, llega desde el puerto principal. Saludamos a Rudy en este momento. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta a la abogada. Claro que sí. Verá, mire, es por parte de mi cuñado. ¿Qué pasa? Que ellos ya hicieron todo este trámite para poder ver a la bebé en este caso. Ella se fue cuando la bebé tenía 6 meses. ¿Cómo le digo? Para él fue un golpe bien duro porque ella cogió a la bebé y se fue. Él empezó a hacer estos trámites y todo y le dieron para que tenga la bebé sábado y domingo de 10 a 1. Pero ¿qué pasa? Que mi cuñado, él trabaja en turnos rotativos y todo esto. Entonces a veces como que no puede ver esos días a la niña. Pero ya hablaron con la jueza y quedaron entre los dos que él podía ver a la bebé siempre y cuando conversando con la mamá. Pero la señora, como le digo, es como que no quiere acceder en esto ya. Pero cuando le toca ver sábado y domingo, esta señora se pone así, o sea, como digo, no, la bebé está con fiebre, no, la bebé está dormida, no esto. O sea, mete como que hay un poco de pretexto y a veces mi cuñado coge, mejor agacha la cabeza y se retira.
Claro. Entonces necesito saber, a ver, ¿qué podemos hacer en ese caso respecto a mi cuñado? Gracias, Rudy, muy gentil. Bueno, a ver, aquí hay dos cosas por hacer, ¿no es cierto? Si el régimen de visitas, nada en menores es eterno. Todo puede variar. Ya. Desde la pensión alimenticia puede ser aumentada, como puede ser disminuida, claro, de acuerdo a la situación económica del alimentante. Asimismo, las visitas. Si es que el juez, del momento que dio las visitas, les dio los fines de semana, luego pueden variar porque quizás el padre o la madre que tienen que visitar al hijo consiguieron un empleo en el cual justo tienen que trabajar el fin de semana. Entonces se puede cambiar. Para esto se solicita al juez el cambio de visitas, se demuestra la situación actual de la persona que visita y el juez verá la mejor forma de dar las visitas si es que ambos progenitores nos ponen de acuerdo. Pero si es que una vez que ha resuelto el juez, como es el caso que nos pregunta la señora, ha resuelto el juez y la señora no cumple por diferentes situaciones, inventándose muchas veces que está enferma, que está con lo que sea y no le permite ver, lo que él puede hacer es llamar a la policía, me parece que es la DINAPEN, la policía especializada en menores, va a la policía con la resolución del juez y le exige a la madre que cumpla con las visitas. Si es que no cumple, porque tampoco es que la policía pueda arrancharle al menor, simplemente hacen un parte y esto comunican al juez. Y el juez, bajo prevenciones de ley, ordenará a la madre que le entregue al menor para las visitas. Y si no ha cumplido, incluso el juez podría decidir, si es que no cumplió 2 fines de semana, pues que pase un mes con el padre, ¿no es cierto?, para compensar las visitas que no las tuvo. Claro. Y si es que aún así no cumple, podría el padre incluso pedir la tenencia porque el no cumplir con el régimen de visitas es causal para perder la tenencia al menor. Ahora, la idea sería no llegar a este tipo de acompañamiento de la fuerza pública, justamente porque para el niño debe ser muy traumático también. Bueno, al ser policía especializada no es que entran como los del BOE a partir puertas. No, es gente tranquila, delicada, suave, sin tratar de hacerle asustar al menor, porque es policía especializada en esos temas. Perfecto. Importante aclararlo. Le damos la bienvenida ahora a Sara Cortés desde Quito. Hola Sara, ¿cómo estamos? Una bonita tarde. Lo que pasa es que yo le tengo una pregunta al abogado. Lo que pasa es que a mí yo le seguí para que me dé una pensión alimenticia al papá de mi hijo. Pero lo que pasa es que el papá de mi hijo no le quiere ver. Mi hijo le quiere conocer. Mi hijo tiene ya 9 años. Y el papá, mi hijo dice, mami, yo quiero conocerle a mi papá, pero el papá no le quiere ver. Quisiera saber si es que hay algún juez quien sí le dictamine que él tiene que visitarle a mi hijo. Esa pregunta de Sara es desde el otro lado. Exacto, o sea, a ver, el menor tiene el derecho de ser visitado, ¿no es cierto? Pero no y puede establecerse visitas, pero no existe un artículo en la ley en donde se le pueda obligar al padre o a la madre a cumplir con dichas visitas. O sea, más bien la ley es para cuando sucede lo contrario, cuando pese a tener visitas no se le permite o cuando quiere verle, pero no se le puede obligar al padre a verle al menor. Desafortunadamente, con su obligación también de cumple con las obligaciones de alimentos, no podemos obligarle bajo prevenciones de ley a que le visite al menor. Clarísimo. ¿Sí? De hecho, puede ser hasta contraproducente para el menor, ¿no? Indudable, porque quizás no va a percibir el amor, sino va a percibir muchas veces desprecio, odio y hasta rencor porque piensan que el alimentar a un hijo le está quitando o le está robando de su sueldo. Entonces, la ley no establece una obligación como visitar, sino un derecho. Bueno, perfecto. Saludamos en ese momento a Francisco, también nos llama desde aquí de la ciudad de Quito. Le escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludándoles, deseándoles un éxito. En realidad el tema es muy interesante. Y tengo una consulta. Tengo un caso que en la escuela de mis niñas, la psicóloga de la escuela está interviniendo bastante. O sea, no está dando la razón ni a la mamá, sino solo al papá. En este caso solo está dando oídos. Interviene al instante que ella quiere, cuando quiere la lleva al psicólogo y por mi parte veo que no está bien. ¿Cómo se puede hacer para proceder para que la psicóloga actúe de manera correcta y no de la manera que creo que ella está queriendo interpretar las cosas? No hace participar de la manera adecuada tanto a la mamá como al papá. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Gracias, Francisco. A ver, si es que el padre o la madre siente que la ayuda psicológica no está siendo la adecuada, ¿no es cierto? Puede solicitarle al juez, haciéndole saber y conocer de estos hechos, para que el juez nombre a un psicólogo, puede ser acordado por los padres, o el juez podrá designar en servicio técnico de los juzgados de niñez y adolescencia, que a través del departamento psicológico verifiquen que el menor está siendo afectado y sea tratado incluso por una persona especialista. Y si el juez incluso considera pertinente, podría nombrar a un perito del Consejo Nacional de la Judicatura, ¿no?,
para que sea él quien trate al menor. Un perito experto, neutral, aprobado por el juez y ni siquiera aprobado por ninguna de las partes. A veces suele suceder que profesionales, en este hecho, por amistad, por familiaridad con padre o madre, tratan de inducir al menor, llamámosle así, a más amor al uno y más odio al otro. Cuando esto sucede, pues inmediatamente se debe indicar esto al juez y el juez será quien designe de la lista de peritos que tenga uno capaz de que sea neutral y lo que haga es en beneficio del menor y no en perjuicio del menor. Yo tengo una pregunta en cuanto al tiempo, es decir, ¿cuánto más o menos se puede demorar la ley en quitarle a alguien la patria potestad y dársela al otro progenitor? A ver, en la práctica, en temas de menores, la ley es expedita, tiene que ser más rápida. Y actualmente con las reformas del COGEB realmente es mucho más rápido. Si esto le agrega que al ser menores el juez tiene que dar preferencia y prioridad, yo me atrevería a decirle que quizás podría ser de 1 a 3 meses. Más o menos el tiempo en donde podrá el juez resolver si quita la patria potestad a uno de los cónyuges y otorga al otro. En este punto podríamos detallar lo que dice el Código para conocimiento de la gente. Son 7 causales: maltrato físico, psicológico, abuso sexual, explotación sexual, interdicción por causa de demencia, manifiesta falta de interés, incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria potestad y permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. Y el Código Civil además establece vida licenciosa de uno de los progenitores. ¿Qué implica eso? Licenciosa, divertina, es decir, no le cuida al menor. Vamos a hacer de cuenta que la patria potestad tendría la madre o el padre, ¿no es cierto? Tiene que probarse. Más que interpretable, tiene que probarse. Es decir, que no está cuidando al menor. En vez de estar con el menor, está las noches en la discoteca, está de fiesta, está de farra, llega tomado, llega quizás hasta drogado. Esto se debe probar. Cualquier cosa o lo que diga, un juez es el que debe resolver. No es que yo como otro padre, no. Tú tienes una vida licenciosa, me llevo a mi hijo, o yo tengo la patria potestad. No, es resuelta por un juez y para ello tiene que haberse demostrado efectivamente que la causal por la cual piden la patria potestad existe. Tenemos otra llamada desde Quito, Salim Saidán en este momento. Salim, ¿cómo está? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Vanessa, buenas tardes, Arturo, y un saludo también a mi colega Rubén Aguirre. Estaba siguiendo con atención el programa del día de hoy y tenía una duda para mi colega. ¿Qué opina sobre la preferencia a favor de la madre para la custodia de los hijos? Dos colegas de la Universidad de San Francisco demandaron la inconstitucionalidad, dijeron que es contrario a la Constitución mantener esa preferencia porque es discriminatorio hacia la mujer, porque preasigna roles y por otro lado porque no está acorde con el interés superior del niño, que no siempre es estar con la madre. Hay que analizar cada caso, ¿no? Lo importante es que se evalúe el comportamiento, aptitud parental de padre y madre para tomar una decisión sobre la custodia. Y por otro lado, ¿qué opina sobre el proyecto de ley cuando expande el derecho de visitas y también reconoce el derecho a la comunicación del niño con ambos progenitores? Es decir, mientras el niño comparte con padre, se pueda comunicar con su madre, y al inverso, si es que el niño está bajo la custodia de la madre, al niño no se le niegue la comunicación, por ejemplo, entre semana con su padre, para que el padre pueda conocer cómo le va en la escuela, pueda conocer su estado de salud, temas que son muy importantes y que nos interesan a nosotros como padres. Entonces quisiera esos dos temas puntuales, saber la opinión de mi colega. Gracias, Salim. Y de manera puntual tengo aquí yo justamente las reformas que estarían pendientes en la Asamblea y dice: la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará al progenitor que demuestre mejores condiciones para ejercerla. Esa es una de las reformas que están pendientes en la Asamblea, pues sujetas al debate del Pleno. Doctor, su comentario. Gracias. Bueno, primero un saludo a Salim. A ver, yo coincido con los colegas en que no se debe dar preferencia ni al uno ni al otro cónyuge. Esto es un tema de derechos, ¿no es cierto? Tan importante o tan valioso es el hombre como tan importante y tan valioso es la mujer. El amor que puede dar el padre es el mismo amor que va a dar la madre, ¿no es cierto? Ambos son padres de esos menores. Entonces yo no coincido o no creo que se debe dar preferencia a uno o al otro, ni por su condición de ser hombre o mujer, ni tampoco por su condición económica o su condición social. Yo creo que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Debe haber una evaluación exhaustiva, indudable. por supuesto. Como dijo bien el colega, debe evaluarse o debe individualizarse cada uno de los casos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo el caso A con el caso B. Quizás la actitud, el comportamiento del padre o de la madre no va a ser igual. Entonces, yo creo que debe ser iguales derechos, iguales obligaciones e iguales posibilidades. Por supuesto.
Y eso debe estar plasmado en la normativa. Indudable, eso debe estar plasmado en la normativa. Esa era una pregunta. La otra pregunta no recuerdo. Perdón, de la comunicación. A ver, la sociedad y las leyes van acorde a lo que la sociedad necesita. Cuando el Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia se creó, les aseguro que muy probablemente no había ni teléfonos celulares, ni Facebook, ni podíamos entrevistarnos vía Skype, ¿no es cierto? Y podíamos vernos. Las leyes se dan de acuerdo a la necesidad de la sociedad. Hoy por hoy, la sociedad ha avanzado de tal forma que podemos estar comunicados constantemente. Entonces, sí considero importante que el menor pueda comunicarse con libertad con ambos padres, sin necesidad que estén. ¿Por qué? Porque la técnica, la ciencia nos ha permitido hacer eso, nos permite mejorar y nos permite estar más cerca de nuestros hijos. Entonces, yo sí aplaudo ese aporte, llamémoslo así, a la legislación. Esperemos que se pueda hacer pronto. Muchísimas gracias a Salim, sobre todo, por haber puntualizado estos temas importantísimos. Al final de este bloque vamos a hacer en este momento, se dice que 20 segundos para aclarar cada una de las claquetas. Y la primera es, en este caso, se dice que la patria potestad siempre la tiene la madre. No, esto es falso. Acabamos de hablar en este momento. Exactamente. Vamos a ver rápidamente. El segundo de la tarde nos propone. Se dice que un hijo puede elegir si quedarse con su padre o madre. Sí puede, pero no a cualquier edad, sino cuando son púberes. En el caso de la mujer a los 12 años, en el caso de los hombres a los 14. Y siempre y cuando sea beneficioso de los menores. Perfecto, muy bien. Vamos con nuestro tercer, se dice que de la tarde. Nos dice, solo un juez puede dar la patria potestad sobre un menor. Sí. Nadie más. En caso de divorcio, separación, el juez es el que decide la patria potestad. Mientras tanto, la patria potestad la ejercen papá y mamá, porque son los derechos, es lo que hace el menor, ¿no es cierto? ¿Dónde va a ser educado? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a vestirse? Ese es el conjunto de derechos, son decisiones que la hacen en pareja, pero cuando hay divorcio o separación, es el juez quien decide. Perfecto, clarísimo. Nuestro último, se dice que del día, un pariente puede quitarle la patria potestad a ambos padres. Más que quitarle, un juez puede dar la patria potestad a otro siempre y cuando vea que ambos padres no están cuidando del menor, ¿no es cierto? Y lo están poniendo en situación de riesgo. Entonces, indudablemente, lo que la ley busca es proteger al menor. Si los padres no están cumpliendo con su labor de padres, pues se verificará otro pariente. La ley dice que se preferirá a los ascendientes, es decir, abuelos. Y si los abuelos no pueden, tíos. Si no pueden, tíos, hermanos. Y si no, incluso se podrá ver una persona, el Código Civil lo establece, de reputación acrisolada, ¿no es cierto?, que deberá cuidar por el menor y él a su vez podrá demandar alimentos a los padres. Así lo establece el código. Doctor, muchísimas gracias. Muy claro, creo que hemos despejado muchísimas dudas. Al Contacto Ciudadano también, gracias como siempre por su confianza. Creo que aquí es sustancial dos cosas, Arturo. El cumplimiento a la normativa y el interés superior del niño. Están los padres divorciados, pero padres vamos a ser toda la vida. Es la gran prioridad, por supuesto que sí, los menores. Gracias por estar con nosotros, doctor. Ustedes no se vayan porque viene en un momento inclusión en acción. En acción. En acción. Hoy hablamos de la contaminación auditiva, no se lo pierda. Nuestro segmento de los jueves, Inclusión en Acción, y ya está con nosotros aquí en el estudio nuestro compañero Wilson Reynoso. Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, Vanessa, Arturo y amigos televidentes. Para mí es un privilegio acompañarles en esta nueva entrega de Inclusión en Acción. Antes de irnos con este interesante reportaje, ¿a ustedes les ha pasado que nos hemos encontrado a veces en la calle con pitos fuertes? Claro que sí. De los señores metropolitanos, de los señores que manejan los vehículos, hasta inclusive a veces cuando vamos a un lugar escuchamos un sonido muy alto de un equipo de sonido, ¿verdad? Claro que sí. Por supuesto, famosa contaminación auditiva. Esto nos puede afectar los oídos y también nos puede afectar nuestro sistema nervioso. ¿Qué les parece? Me parece súper interesante y apropiadísimo para este jueves. A propósito de esto, ya que estamos en plenas vacaciones, es importante difundir a ustedes este reportaje que espero a usted les sirva, sobre todo para que tomen las precauciones necesarias y mantener el cuidado de este sentido tan importante como es el oído. Ruidos como pitos, música estridente, sonidos de avión, entre otros, son causal para la pérdida de sentidos como el oído. Se trata de la contaminación acústica, factor que desencadena en una discapacidad.
exposición permanente al sonido va a provocar lesiones en el oído, sobre todo en el oído interno. Al principio, si es que el ruido es moderado o relativamente alto, pero no demasiado alto, va a ser una pérdida y una lesión transitoria. Si la exposición al sonido continúa, esta lesión transitoria va a tornarse una lesión permanente. Pero no solo eso, también altera el sistema nervioso. Estrés, ansiedad, depresión, entre otro tipo de patologías emocionales. Y esto se debe a que nuestro organismo fisiológicamente está diseñado para tener ciertos límites de tolerancia. Estos límites de tolerancia a los sonidos, al ruido del entorno, se lo mide en decibeles, hasta 50 decibeles. Pasado los 50 decibeles ya empiezan a darse en la persona alteraciones fisiológicas, alteraciones en el estado de ánimo, alteraciones también físicas. Ante esta situación, que es alarmante en nuestro país, profesionales de la salud exponen las siguientes recomendaciones. El trabajador debe tener mucha conciencia de que su audición puede afectarse en sitios de fábrica que tienen niveles de sonido altos y debe utilizar los protectores adecuados. Para una persona que trabaja en un sitio muy ruidoso, la protección consiste en un sistema doble, en un sistema que protege el canal auditivo en unos tapones que se colocan dentro del oído y además de eso en unos cascos acústicos que protegen externamente también el oído. Es una protección doble para sitios que son ruidosos. Para personas que van a un concierto, que van a un sitio donde no va a haber un control adecuado del sonido, sí recomendamos la utilización de protectores auditivos. Y si ya tenemos dificultades emocionales, dificultades físicas, buscar la ayuda de los profesionales en la salud. Y realizarse exámenes periódicos para medir su audición. Importantísimo este tema. 50 decibeles dicen que es más o menos la tolerancia máxima cotidiana. ¿Qué será 50 decibeles, Wilson? Bueno, aproximadamente el sonido que tenemos ahorita en el set, escuchábamos, es un sonido adecuado para nuestros oídos. Cuando vamos a veces a un concierto, escuchamos 4 veces, 5 veces más y esto puede afectarnos. Quizá quien está dentro del concierto dice, a mí no me pasa nada, disfruto, bailo, gozo, estoy feliz, estoy contento. Pero cuando llega a su casa puede sentir hasta inclusive alarmas acústicas del cerebro que vienen a ser el tinnitus, que es un silbido en el oído. ¿A usted le ha pasado a veces, Vanessa? Después de un concierto, sí, claro que sí. ¿Ya? Entonces puede darse un silbido, como puede darse una especie como de mareo así suavecito. Eso quiere decir que su oído ya está empezando a tener un trauma acústico leve. Bueno, la Vane sé que escucha música con audífonos a casi 100 decibeles. Cierto es. Eso nos consta, así que Vane, creo que este reportaje claro, yo digo, me gritan cualquier cosa. Creo que es importante, sobre todo para los jóvenes y para todos los muchachos que tienen el celular, por favor, tener mucho cuidado. Cierto que escuchan con el audífono y parece que no pasa absolutamente nada, pero efectivamente empezaríamos a hablar de una lesión de oído medio que puede profundizarse y que puede desencadenar en una discapacidad. Ahora, ¿qué podemos decir en el caso de los señores que están dentro de las industrias, dentro de los grandes almacenes, donde se manejan máquinas de alto ruido? Decirles, por favor, tener más cuidado y utilizar esos audífonos y esos cascos acústicos. Efectivamente, nuestra audición es lo que nos va a permitir tener un equilibrio para poder caminar. ¿Se imagina usted si no pudiéramos escuchar? ¿Cómo caminamos? No, pues, es una obligación de las empresas hacer este cumplimiento de los requerimientos de la indumentaria respectiva y también el llamado de atención a los distribuidores de gas. Por Dios. Claro, imagínate, también si a el los señores, pito era contaminación auditiva, la canción también es
También a los señores policías metropolitanos, por favor, ¿qué es eso de que nos piten en el oído? En el oído, así es. Yo creo Hay que tener mejor un poquito deben más acercarse y decir, señor, ¿cómo está usted? ¿Desea que le ayude a cruzar la calle? Pero no me pite el oído. Bueno, o que digan, desea que le ponga la infracción. Exactamente, pero no nos piten en el oído. Nos vamos. Nosotros nos vamos, son exactamente la 1 de la tarde, no sin antes invitarle rapidísimo al programa de mañana. Vane, a veces nosotros conocemos a alguien, lo vemos a primera vista y no es como realmente es. Son los prejuicios que quizás nos están alejando de personas muy valiosas. Estaremos hablando también de los estereotipos. Claro que sí, nosotros nos despedimos. Wilson, gracias por estar aquí. Y ustedes, del otro lado de la pantalla. Chao, chao. Ya viene el equipo, hasta luego.